Hace no mucho tuvimos muchas revelaciones importantísimas sobre el próximo título oficial de FNAF, Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, desde filtraciones importantes sobre la apariencia real de este personaje, como también la historia, las mecánicas y muchísimo pero muchísimo más. No suelo hacer muchos videos de noticias de este estilo sin tanta preparación ni nada por el estilo, ya que no me gustan, pero esta ocasión lo amerita por completo. Así que si eres nuevo, te recomiendo muchísimo darle me gusta, suscribirte, pero sobre todo comentar, ya que subo videos de FNAF, Poppy Playtime y demás juegos parecidos prácticamente casi todos los días, y me ayudaría bastante si me apoyas siguiéndome. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Hace 2 días se empezó a celebrar el PAX West 2024, que es una especie de festividad donde se muestran todo tipo de videojuegos y demás contenido geek, y en el caso de Five Nights at Freddy's, Steelwood Studios, la casa desarrolladora más importante de FNAF actualmente, tiene un stand completo para celebrar el 10º aniversario de la franquicia. Aunque lamentablemente no estuve presente dentro del evento, se filtraron muchísimas fotos y demás videos importantes sobre cómo lucía el espacio, desde un escenario completo que recuerda muchísimo a Five Nights at Freddy's 1 hasta estatuas enormes de animatrónicos de FNAF como Puppet, el Cupcake del 10º aniversario, y cómo olvidarnos de los cosplayers que interpretan a Freddy, Roxanne Wolf, Springtrap, entre otros muchísimos. Todo un stand conmemorativo al legado de la franquicia de FNAF con ese gigantesco Puppet que lucía en esa habitación, y que nos hace recordar lo lejos que ha llegado FNAF estos últimos 10 años. Este evento se está celebrando actualmente en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, y se nota que ha ido una gran cantidad de gente, desde fanáticos de FNAF hasta creadores de contenido bastante grandes, fueron a presentarse el día de hoy para conocer el próximo proyecto grande de Five Nights at Freddy's desarrollado por Steelwood Studios. Esta no es la primera vez que Steelwood se presenta en un PAX West, ya que llegaron a hacerlo en años anteriores mostrando gameplay de FNAF Hell Wanted 2, y si no recuerdo mal, también lo hicieron en un evento de PlayStation mostrando a Help Wanted 1. Para los que todavía no lo sepan, este mes de agosto, en celebración al aniversario de Five Nights at Freddy's, Steelwood Studios mostró un teaser trailer de su próximo proyecto de FNAF, Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, un videojuego basado en los años 70, donde tendremos que sobrevivir y conocer la historia del actual antagonista de FNAF que vimos en el DLC de Security Breach, The Mimic, vinculando finalmente su historia de los libros con la de los juegos. Y aunque el juego tiene planeado lanzarse para el próximo año 2025, al parecer en este evento se nos dejaron bastantes cositas nuevas e interesantes, como parte de su gameplay, su historia y una pequeña demo jugable que contiene 2 niveles dentro de este videojuego. Y déjenme decirles que la idea del videojuego me emociona muchísimo, ya que hay bastante que cubrir y muchos ya pudieron jugar un pequeño adelanto de lo que esto sería, además de que en el stand se puede ver una amiga que nos será familiar en el siguiente videojuego de FNAF. Dentro del stand, algunos fans pudieron notar la curiosa y oscura presencia de un animatrónico que todavía no conocemos, tratándose de una misteriosa payasa con forma de Jack in the Box bastante parecida al payaso que vimos en FNAF 6, pero con la apariencia física de un Boxy Boo. Este personaje es nada más y nada menos que The Mimic, o al menos el que vimos en el teaser trailer de este juego, pues tiene exactamente las mismas líneas de payaso y la misma apariencia física del tráiler. Seguramente muchos se deben de estar preguntando el cómo es que pasamos de este diseño de endoesqueleto que vimos en FNAF Security Breach Ruin al diseño de payaso que tendrá en este videojuego. Y es que Secret of the Mimic es una precuela a todos los eventos de FNAF. De hecho, es el videojuego más antiguo de todo Five Nights at Freddy's, tomando lugar en 1979, antes siquiera de Five Nights at Freddy's 4. Y según como se nos cuenta en la historia de los libros, se nos había explicado que The Mimic es un endoesqueleto capaz de cambiar su estructura metálica para encajar en cualquier traje, siendo posible que pueda meterse dentro de trajes grandes como de trajes pequeños. Por lo que sí, es factible que esta payasa sea de Mimic, al igual que lo sería Boar Trap y finalmente el endo de FNAF Security Breach Ruin. Este juego será una precuela prácticamente de todos los acontecimientos y veremos más a fondo tanto la historia de este antagonista como la de su creador, Edwin.
Es una sorpresa enorme ver el diseño completo de la payasa de The Mimic, ya que presenta ciertas similitudes con otro personaje de FNAF bastante entrañable, ya que se parece demasiado al Paper Ball de Five Nights at Freddy's 2, desde la apariencia de payaso, los colores de los brazos, las piernas e inclusive los botones. Y esto no parece ser una casualidad, ya que puede que esto explique finalmente quién es ese tercer Paper Ball que aparecía en FNAF 2. Siendo ahora una confirmación que se trataba de nada más y nada menos que de Mimic, y los otros dos eran Fredbear y Spring Bonnie. Esto sí es un plot twist de FNAF. También se nos reveló el nombre oficial de este personaje, llamándose la payasa Jackie, de Jack in the Box. Sí, asimismo, es un personaje femenino, lo crean o no, como si fuera una especie de conjugación bastante ingeniosa. También se filtraron parte de las mecánicas del juego, y vaya que aquí hay bastante de qué hablar. El creador de contenido Koda tuvo la oportunidad de jugarlo y nos dejó ver algunas de las mecánicas que tendrá este videojuego. Se las voy a traducir literalmente como las expresó. Habrán dos niveles en esta demo, la oficina del director y la persecución. El gameplay es bastante parecido al de Hello Neighbor VR, donde puedes moverte con free roam utilizando el gameset VR, teletransportándote con el joystick. No se sabe si esto significa que el juego será 100% VR, pero sería una pena que así fuera. El juego parece que está dentro de una fábrica de juguetes, bastante parecida en la idea a Poppy Playtime. Según Koda, el juego no parece que tenga mucha conexión con FNAF, salvo los pósters que vimos en FNAF Security Breach de Fredbear's Family Diner y una especie de versión de mascota de Mr. Hippo y Happy Frog. La demo es muy corta, dándonos la posibilidad de completar ambos niveles en apenas 5 minutos. La oficina del director podemos explorarla y ver los detalles que tiene. Habrá una pared rota que podremos atravesar y ahí darle cuerda a la caja que vimos en el tráiler de Secret of the Mimic, que empezará a hablar a partir de ahí. Y luego de eso habrán dos escenas de persecución donde nos estará siguiendo Jackie y ahí terminará la demo. Como dije, es una demo bastante corta pero que cuenta con cosas bastante interesantes. También otra cosa que se llegó a mostrar fue un sistema de cámaras dentro del videojuego que nos deja ver gran parte de la fábrica, lo que me parece genial. En ellas podemos ver más o menos cómo es que luce esta fábrica y lo bien que se ve este juego. También se mostraron varias imágenes de lo que parecen ser pósters que habrían dentro de este juego. Estaré mostrando algunos de los pósters que fueron filtrados del PAX West. Y esta sería toda la información que tenemos de momento de Secret of the Mimic. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este videojuego y si es que lo están esperando.